Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Muy bien, sí, señora. Bueno, de esta manera entonces les damos la bienvenida desde la dirección del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística a la charla sobre emprendimiento dirigida pues a nuestros estudiantes y docentes que nos acompañan en esta tarde. Innovación, creatividad y emprendimiento, habilidades del siglo XXI. El objetivo principal es incentivar en los estudiantes del programa la producción de ideas de negocio creativas, innovadoras, diferentes, pertinentes y conducentes con su perfil profesional, teniendo en cuenta las políticas públicas y privadas que incentivan el emprendimiento, que inciden en el desarrollo económico y social del país con la posibilidad de inserción en mercados foráneos. El emprender no se puede ver solo como una etapa, solo es el inicio de la vida de una persona. Desde sus pilares nos ayuda a generar negocios o empresas. También se emprenden misiones, acciones, se emprende para cumplir metas, para recorrer caminos. No obstante, emprender un camino se hace más fácil cuando soñamos y pensamos como jóvenes, a pesar de la edad que se tenga. Así las cosas, resulta determinante el desarrollo creativo e innovador en un área relativamente naciente, como es la ciencia de la información y la documentación, bibliotecología y archivística, donde existe un gran espectro de oportunidades en el entorno local, regional e internacional, donde fenómenos como la globalización, la migración, la ciencia y tecnología, el liderazgo femenino, los nuevos modelos empresariales, la pandemia del COVID-19, entre otros, por acá, deben promover la generación de ideas empresariales con estudiantes universitarios y con profesionales recién egresados, donde se obtengan empresarios capacitados y formados que brinden al sistema social y económico la posibilidad de crecer. También hay que resaltar la responsabilidad y la pertinencia. La innovación, la creatividad y el emprendimiento son procesos necesarios que deben ser vistos como poderes que resuelven problemas difíciles, generan ideas, productos, servicios, transforman organizaciones o empresas agónicas en vivas, generando productividad y rentabilidad en las empresas, además de aportar a la solución de los problemas estructurales que se presentan en nuestro país y por tanto en cada una de esas regiones. En el mundo competitivo actual, la creatividad se ha convertido en un arma fundamental para diferenciarse y mejorar la productividad por medio de la innovación. También tiene una pertinencia académica. La innovación y la creatividad y el emprendimiento constituyen los ejes fundamentales del espacio académico de creatividad empresarial, aportando a la formación de profesionales competentes que generan soluciones apropiadas al contexto de la organización o a su propia idea de negocio, fomentando destrezas respecto al emprendimiento con un alto contenido de diferenciación e innovación, que son elementos necesarios para alcanzar alto nivel de productividad. Le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el, el profesor Gustavo Alonso Gómez Hernández. Voy a hablarles un poco de su hoja de vida. Él es profesional en Relaciones Económicas Internacionales, tiene especialización en Gerencia de Negocios Internacionales y Logística Internacional, con experiencia profesional de más de 20 años, 13 de ellos orientados a la educación superior, como docente en las áreas de introducción a los negocios internacionales, marketing internacional, logística internacional, exportaciones e importaciones, lógica, matemática y creatividad empresarial, e igualmente con una vinculación vigente con el Consejo Seccional de la Judicatura Seccional del Valle del Cauca. Es un profesional entusiasta, leal, positivo y colaborador que emprende y asume retos, capaz de incrementar la capacidad de aprender y emprender, buscando siempre la excelencia. Así se describe nuestro invitado del día de hoy. Profesor Gustavo, sea usted bienvenido, nos alegra muchísimo tenerlo esta tarde. Muy buenas tardes, profe Marta Lucía, y para todos los participantes, agradeciendo su generosa presentación y pues realmente con mucha expectativa y con muchas ganas de hacer una muy buena, este espacio académico, un buen espacio de compartir, de resolver dudas, de compartir de respecto a la creatividad, la innovación y el emprendimiento, que son elementos realmente fundamentales para el desarrollo empresarial de este siglo XXI.
esto no hay la menor asomo de duda que son los elementos que deben contener cualquier idea de negocio. Los negocios actualmente tienen que ser diferentes, no diferentes en cuestiones tienen que ser un invento, una cuestión así, no. Diferente en la forma en que se presta un servicio, diferente en la forma en que busco mis clientes, diferente en la forma en que realizo mis operaciones o mis transacciones financieras, diferente como pues me permiten asociarme con otras empresas mediante contratos de franquicias, cooperación empresarial, en fin, hay muchas formas de ser diferentes. Entonces, una de las limitaciones que tenemos siempre es que pensamos que ser diferentes siempre va a tener de la mano un invento o algo muy complejo, ¿no? Realmente muchas de las cosas que podemos lograr siendo diferentes dentro del espectro empresarial, pues las tenemos y las podemos conseguir fácilmente. Entonces, para cada idea de negocio, la sugerencia es que debe de desarrollarse un plan de empresa totalmente exacto a las necesidades de nuestras ideas creativas, de nuestra innovación y de nuestro emprendimiento. Entonces, no hay una regla general para todos, no hay una regla general, no tenemos aquí trucos, yo no les voy a dar una receta, yo no traigo aquí trucos de magia para nada, para ofrecerles a ustedes. Les ofrezco, obviamente, una serie de conocimientos y una serie de temas que se ponen aquí en el papel para que, o en la pantalla, en el papel, no en la pantalla, para que pues podamos compartir. Entonces, inicialmente, pues vamos a empezar con de aquí un material que tengo preparado. Le confirmo, profe, que ya lo estamos visualizando. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, inicialmente, la charla de hoy es, como ya lo dijo la profesora que hizo la presentación, pues es creatividad, innovación, emprendimiento, habilidades del siglo XXI. La parte que está resaltada de azul, pues fue lo que ella leyó como la justificación de esta presentación, ¿cierto? Vamos a iniciar esta charla con como un recuento, con unos antecedentes históricos importantes respecto a la utilización o cómo se ha manejado la creatividad y la innovación desde hace mucho tiempo, muchos siglos atrás, incluso desde el surgimiento, por ejemplo, del género humano. Entonces vamos a empezar a hablar sobre eso. Inicialmente les voy a dejar una frase para que la compartamos. No sé si conocen al personaje que está ahí tocando su YouTube, pero pues nos deja un claro análisis, o más que un análisis, como una retroalimentación, como un cuestionamiento bien propio para nosotros mismos y para el entorno actual. Igualmente, yo quisiera, antes de iniciar con los temas a fondo de esta charla, voy a leer, me van a permitir leer un poquito sobre el perfil profesional del profesional en SIGBA de la Universidad del Quindío. Les voy a leerlo porque es que tiene mucho que ver estos perfil profesional, perfil global y la competencia global respecto a los temas que se traen en este espacio. Porque no podemos pensar exclusivamente en desarrollar ideas empresariales o tener ideas creativas o innovadoras para mi ciudad, para mi municipio, para mi departamento. No. El contexto actual nos tiene que llevar más allá. ¿Más allá es dónde? Pues nos tiene que llevar a donde mirar otros países, otros escenarios económicos, políticos y culturales donde podemos desarrollar obviamente de empresa. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que movimientos como la globalización económica que vamos a ver más adelante, pues lo que están moviendo son la diferenciación entre los países, la unión económica, pues obviamente con las integraciones, los tratados de libre comercio,
las comunidades económicas, las uniones económicas y monetarias como la Unión Europea. Lo que están tratando es que cada vez más los países dependan de otros. Asimismo, nosotros no podemos ser ajenos a estas nuevas políticas económicas internacionales. Entonces, vamos a leer un poquito sobre ese perfil global porque es que nos va a llevar y nos va a orientar mucho sobre y respecto a los temas que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, dice que el profesional en la ciencia de la información, la documentación, bibliotecología y archivística de la UNIQUIDIO tendrá la capacidad de administrar y gestionar los procesos de análisis de la información análoga, electrónica y digital en los diferentes ciclos que permiten optimizar el acceso, almacenamiento, recuperación, uso y distribución en las unidades de documentación, archivística y bibliotecología. Implementará proyectos de formación y promoción lectora a través de las diferentes mediaciones. Liderará con principios éticos gestión de proyectos de información, de acuerdo con la normatividad vigente, y estará en capacidad de trabajar en red de forma colaborativa en organizaciones públicas y privadas para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en el contexto al que pertenece. Ese es el perfil global y vamos a hablar de la competencia global. Entonces, ese profesional en SIGBA dice que tiene la capacidad de analizar y gestionar procesos de información con estándares nacionales e internacionales. Muy importante. En cada una de sus diferentes etapas: entrada, proceso, almacenamiento, distribución, recuperación y salida de la información. En el manejo de archivos físicos y digitales, de material bibliográfico, unidades de información de museos y los sistemas de organización institucionales. Liderar procesos de animación y promoción lectora y crear y ejecutar clubes y rincones de lectura virtuales, presenciales con mediación de las TIC. Implementar proyectos de gestión y trabajar en red de forma colaborativa. Entonces, vemos que tenemos un perfil y una competencia global amplia que toda está orientada ¿a qué? Al manejo de la información, en liderar procesos, en la generación de ideas, de nuevas formas de llevar a cabo todas estas competencias que acabo de leer. Entonces, vamos a entrar ahora sí a fondo, después de hacer la lectura. Vamos a analizar primero esta frase de Steve Jobs. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien más te contratará para que trabajes por los suyos. Hombre, sueños, veámoslo como la creatividad. Cuando tenemos un sueño es algo que en algún momento lo podemos materializar. Entonces, tenemos sueños desde el punto de vista personal, familiar, con nuestro trabajo, en el momento en que estemos vinculados a una empresa. Siempre queremos ir más allá. Eso es algo muy, muy del ser humano que tiene una mente abierta, que no tiene una mente pobre. Siempre quiere ir más allá al siguiente paso. Entonces, si no tenemos una mente abierta, una mente rica, una mente apreciada, pues vamos a tener terminando para trabajar por los de los demás. Entonces, la invitación aquí es que todos tenemos la capacidad, tenemos las herramientas intelectuales, mentales, para generar ideas creativas de negocio. Eso sí está clarísimo. Todos tenemos las mismas capacidades. Aquí no es porque es que el paisa es más, que el es más, o que el costeño no, que el bogotano sí, a nivel regional o nacional. No, señores. Todos, absolutamente todos, de todas las regiones en Colombia y todos los seres humanos en todo el mundo tienen esas capacidades. Tienen las capacidades de generar ideas creativas. Obviamente, esas ideas creativas, ideas innovadoras, están relacionadas con su formación profesional. Generalmente, si yo me desenvuelvo en el área de los negocios internacionales, pues obviamente yo trabajo asesorando empresas que manejan las importaciones, exportaciones, alianzas estratégicas como franquicias, colaboraciones empresariales, contratos de llave mano, en fin, esas cosas, ese tipo de procesos internacionales. Las personas que trabajan en los profesionales de CIPA, pues tienen que trabajar orientados a su perfil global y la competencia global que acabo de mencionar. Entonces, por eso en la asignatura de creatividad empresarial siempre hago una advertencia desde la primera
unidad o incluso desde la introducción, porque el objeto el objeto final, el producto final que se entrega en la asignatura es elaborar un perfil de una idea de negocio, pero encuentro que haciendo la advertencia, desde el principio, desde la introducción, incluso desde la justificación de la asignatura, y los estudiantes persisten en presentarme proyectos de peluquerías, panaderías, ferreterías, incluso podrían hacerlo, porque pues no tiene nada de malo si es una panadería exitosa, si es una ferretería exitosa, pero nunca justifican cuál es su aporte profesional en el desarrollo de esa idea de negocio. Sí, porque puedo tener un aporte importante en la ferretería, yo puedo tener un aporte importante en cualquier sector de la economía, pero obviamente desde el punto de vista como profesional. Entonces ese es el llamado que se hace inicialmente a los profesionales. Seguimos entonces con esos antecedentes o como una línea de tiempo. Es muy corta, ¿no? Muy corta porque pues aquí nos podríamos llevar toda la tarde, noche, hablando de antecedentes de creatividad, innovación y emprendimiento. Entonces, hay unas nociones fundamentales del desarrollo del ser humano. Entonces, hay una noción de cambio, hay la noción de acción y la noción de mejoramiento. Ojo muy bien, entonces, nociones fundamentales del desarrollo del ser humano. La noción de cambio, la noción de modificación, siempre lo ha formulado el ser humano, buscando nuevas formas adecuadas, creativas para solucionar problemas o limitaciones. También para identificar qué oportunidades, para entender necesidades y deseos. En otras palabras, podríamos decir que toda esa noción de cambio se puede llevar a cabo mediante ¿qué? La innovación. Ahora, la noción de acción, de realización, también podríamos decir de llevar a cabo actividades para que esos cambios se implementen. Y la noción de mejoramiento, de superación, que permite no solo dirigir cambios hacia un logro o de mejores situaciones, sino es ese mejoramiento continuo, ese mejoramiento del cambio, acción, mejoramiento. Y ese cambio debe ser continuo, tiene que ser incesante. Ahora, lo que estamos viviendo actualmente es una muestra total de esa noción de mejoramiento. Los cambios tecnológicos que estamos viviendo ahora en comunicaciones, en sistemas, en fin, todo esto está, y estamos hablando de los antecedentes, nociones fundamentales del desarrollo del ser humano, y en ese momento estamos hablando de cambio, acción, mejoramiento. Y eso está todavía vigente. No ha cambiado en absolutamente nada. Entonces, estas personas o estos grupos, ¿cierto? Entonces, estas personas o estos grupos que han realizado estos cambios, estas modificaciones o estas acciones, pues que han conducido o que han producido pues, transformaciones. ¿Transformaciones de qué tipo? Pues transformaciones sociales, podemos hablar de transformaciones económicas, desde el punto de vista del arte también, muchas transformaciones, transformaciones tecnológicas, transformaciones científicas, políticas, en fin, podemos aquí enumerar todas las transformaciones que ha ocurrido buscando siempre que el ser humano en busca de un progreso, un desarrollo, bienestar y la superación. Entonces, ese tipo de acciones innovadoras que estamos hablando que se logran con la noción de cambio, la noción de acción y la noción de mejoramiento, siempre tiene como un objetivo, es como suplir o mejorar nuestras situaciones vitales como seres humanos. Entonces, cuando hablamos de que hay una innovación, esa innovación siempre está en búsqueda de tener una mejor supervivencia, mejorar nuestros conocimientos, obviamente mejorar nuestro nivel de vida, de la mano con la generación de empleo. Y si hay generación de empleo, pues hay producción de riqueza, hay progreso, hay felicidad, hay satisfacción intelectual, en fin, ese tipo de acciones innovadoras, creativas, que en inicio obviamente ha surgido o ha tenido el ser humano, pues obviamente
todas esas han sido o están orientadas al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. ¿Listo? Y lo común de todas estas, de todos estos objetivos vitales, podríamos hablar que es el aprovechamiento económico y social y las oportunidades y los retos que el entorno les planteaba. Entonces, hasta un entorno que tenemos un contexto económico, sociopolítico, y de ese entorno sociopolítico tecnológico, entonces vamos a crear ¿qué? Ese tipo de oportunidades. Entonces, siguiendo con esta línea de tiempo, pues vamos a hablar un poquito de cómo es que inicia, vamos a hacerlo muy corto, ¿no? Vamos a hacer unos pasos gigantes porque, como les repito, nos demoraríamos muchísimo. Entonces, iniciamos con el Imperio Romano. ¿Qué identifica el Imperio Romano? Una necesidad. ¿Qué necesitaban sus ciudades? Agua. ¿Y qué surgió de esa necesidad de agua? El concepto de acueducto, ¿cierto? Seguimos con otro personaje importantísimo en la historia de la humanidad, Jesucristo. Identificó una necesidad en ese momento de generar un nuevo concepto religioso. ¿Qué surgió a partir de eso? Tenemos otro movimiento supremamente importante en la historia de la humanidad, que es el Renacimiento. ¿Qué identificó? Necesidades culturales y científicas. Y de allí nacieron todo tipo de escuelas y hechos. Otro que también es muy importante en este posterior al Renacimiento son el papel que tomaron o que llevaron a cabo los líderes de la Revolución Francesa, quienes identificaron las necesidades de cambio en los ordenamientos, podríamos decir, políticos, sociales, y esos cambios políticos y sociales dieron origen ¿a qué? Pues a la democracia, a los famosos derechos humanos, que gracias a Dios los tenemos, así todos no nos los garanticen, pero afortunadamente existen participación, libertad, igualdad, en fin, todo lo que conocemos ahora como este tipo de elementos. Y antes de llegar a Henry Ford, entonces también hay otra revolución industrial, ¿cierto? Entonces, esa revolución industrial identificó la necesidad de disponer de medios que facilitaran la vida del ser humano, que trasladara un poco que nos, por decir algo, trasladar esas acciones o esas repeticiones físicas que tenía que hacer el ser humano en el momento de la industria, que tenían que ser muy repetitivas, labores físicas, y entonces se crea que obviamente la máquina, se crean fábricas, que ese es el como de la revolución industrial. Posteriormente, pues seguimos con Henry Ford, que ¿qué identificó Henry Ford? La necesidad de un medio de transporte más rápido, más eficiente y más económico. Y entonces, ¿qué desarrolló? Desarrolló una estrategia y una metodología para producir en serie ¿qué? Los automóviles. Entonces, siempre ver como esa necesidad, siempre hay que identificar, o sea, el llamado para tener ideas creativas es identificar una necesidad. Identifico la necesidad, pero para identificar la necesidad debo conocer plenamente mi entorno. O sea, sin el conocimiento no puedo identificar una necesidad. Entonces, el llamado es bueno, voy a seguir un poco aquí con otros más contemporáneos, ¿no? Para seguir hablando de esas necesidades. Steve Jobs y Bill Gates identificaron la necesidad de crear aparatos de computación y para satisfacerlos. Entonces crean el aparato y crean también ¿qué? Software para poderlo desarrollar. De la mano con Steve Jobs y Bill Gates, pues antes de ellos se me pasaba alguien importante, como Walt Disney. ¿Qué identificó Walt Disney? Las necesidades de recreación. Y de ahí nacieron los dibujos animados. Y de ahí surge una gran idea que se masificó a nivel mundial, que es la creación de parques temáticos. Este señor fue que inicialmente creó o tuvo la idea de la creación de estos parques temáticos. Para terminar desde el punto de vista contemporáneo,
Tenemos a Jeff Bezos, o Bezos, como lo quieran decir, Bezos se puede decir desde el punto de vista castellano, Bezos, obviamente los que hablan la lengua extranjera. Identificó la necesidad de proveer la posibilidad de comprar libros y música por internet y de ahí surgió Amazon. También Steve Jobs identificó la necesidad de tener acceso fácil a muchas melodías y que nació el iPhone. Entonces, miren, siempre, o sea, este recuento con esta línea de tiempo aquí, el objeto de ella es ¿cuál? El saber que la creatividad y la innovación no son cosas nuevas. La creatividad y la innovación están inmersas en el ser humano. Son capacidades que tenemos hace mucho tiempo, desde la creación, podríamos decirlo, desde que está el Homo sapiens, empieza la evolución hasta nuestro día. Lo que pasa ahora, y la diferencia en los últimos siglos, es que estos cambios, estas innovaciones tienen una velocidad mucho mayor. Se están desarrollando unas velocidades eh, mucho más elevadas, podríamos decirlo, que en los siglos anteriores, que incluso en el siglo XX. Finalizando el siglo XX, podríamos decir que sí, se pudo contemplar la posibilidad de que esos cambios fueron muy significativos. Pero lo que ha sido este nuevo siglo ha sido una carrera contra el tiempo, una carrera con los adelantos científicos, tecnológicos y de comunicación. Entonces, sigamos con nuestra presentación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es entonces la regla de oro en esta nueva época? ¿Cuál será? O sea, ¿qué cambió? Lo que digo ahora, lo que se estaba diciendo, no ha cambiado nada. O sea, la regla de oro es la misma de siempre. Cambiar lo que hay que cambiar, eficacia. Y cambiarlo bien, eficiencia. Y al mismo tiempo mantener lo que hay que mantener, eficacia. Y mantenerlo bien, eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no está funcionando, que lo que está obsoleto, que lo que no está funcionando bien, seguramente hay que cambiar. Y si las empresas, las personas, todos nosotros, no estamos en un crecimiento continuo desde el punto de vista profesional, incluso familiar, incluso, digámoslo así, desde el punto de vista de la pareja, pues pueden estar cambiando, les cuento fácilmente, porque lo que hay que cambiar, hay que cambiarlo bien. Es una regla no solamente para las empresas, es una regla de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Es una regla, o es una regla de oro no solamente para las empresas, es una regla de oro para tener en cuenta para nuestros días. Entonces, como una conclusión respecto a esta línea de tiempo, entonces hay que manifestar que el mundo siempre ha estado cambiando, pero lo que se dijo anteriormente, que en este siglo se vive un cambio muy radical en que todos los países, empresas y personas deben tener la necesidad de caminar al mismo paso de la acelerada dinámica de la sociedad y de los cambios de la misma. Si nos quedamos atrás, estamos por fuera. Y si nos quedamos atrás, lo más probable es que nos cambien. Ahora, vamos a ver, dentro de esta línea de tiempo, cuál es la cultura empresarial del siglo. Y si las ven, ustedes las pueden leer ahí en el material que les estoy compartiendo. Hablan de empresas jóvenes y pequeñas, empresas pequeñas, empresas pequeñas, empresas pequeñas. Mientras las compañías pequeñas tienden a innovar, las grandes tienden a adquirir. Ya pues, pasa lo que está pasando en estos momentos con empresas en Colombia. Interesante. Entonces, en conclusión, ¿no? Para que ustedes lo lean ahí, la tendencia cultural o la cultura empresarial del siglo XXI es que las corporaciones o empresas tienen que ser de pequeño tamaño, de pequeña envergadura, porque son más flexibles, porque generan más empleos, porque tienen la capacidad de adquirir más tecnología, desarrollar más innovación, ser más competitivas. A este tipo de empresas en el siglo XX se les denominan las gacelas. Sí, las empresas del siglo pasado, esas empresas grandes, que trabajan unas edificaciones gigantes,
espectaculares, de pronto hasta están ese aspecto muy bonito, de pronto hay muchas ciudades que hay íconos de esas empresas. Los edificios que a veces ya ni se utilizan, pues eso ya pasó, eso ya está atrás. Las empresas jóvenes, las empresas pequeñas, son las empresas que están marcando la tendencia en el siglo XXI. Vuelvo y repito, porque son más flexibles, porque tienen unos niveles superiores de satisfacción de empleo, de la mano, de la mano también, que tienen una gran capacidad de ajustarse, amoldarse al entorno. Por decir algo, las empresas pequeñas fueron las que se vieron menos afectadas con la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, pero obviamente las que estaban preparadas. Generalmente las empresas pequeñas pueden responder mucho más fácil a ese tipo de contingencias como la COVID-19. Las empresas grandes no. Las empresas grandes no, porque las empresas grandes siempre tienen la filosofía de que las personas tienen que ir a las instalaciones y tienen que desarrollar todas sus actividades en las instalaciones de la empresa. Totalmente relegado eh, descontinuado en este momento. Trabajo en casa. Trabajo en casa, obviamente aquí en Colombia lo conocemos más a fondo a partir de la pandemia, pero los países desarrollados el trabajo en casa desde los años 90, donde países como Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con Europa, lo que es la Unión Europea, sabe y tiene claro que las personas pueden producir mucho más, pueden tener mayor productividad, pueden desarrollar más competitividad de estos puestos de trabajo cuando están trabajando en ambientes como su hogar, porque obviamente no tienen que desplazarse. En países y los desplazamientos aquí en Colombia, en todas las ciudades, generalmente son caóticos. Son desplazamientos de horas en medio de transporte. Entonces, ese tiempo que se desgasta la persona en este tipo de desplazamientos, pues puede generar mayor productividad, mayor competitividad en la empresa. Hay muchas empresas que aceptaron el trabajo en casa durante la pandemia. Hombre, esperemos que aún lo contemplen, porque sería dar pasos hacia atrás grandísimos, grandísimos, porque todo el mundo va hacia allá. Vamos viendo que todas las empresas están valorando ese trabajo en casa, valorando la productividad que tienen las personas o los colaboradores con ese trabajo en casa. Les voy a poner un ejemplo yo estoy contratado actualmente por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, rama judicial. Entonces, desde el año 2012, con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, se hablaba de la justicia digital, ¿cierto? Donde había el expediente digital, pero como somos tan renuentes al cambio, nos da miedo a los cambios, nos da miedo a afrontar nuevas cosas, pues difícilmente, si no hubiera sido por la pandemia, hubiéramos ingresado al expediente. Con muchas dificultades llegamos al expediente digital a raíz del COVID-19 y a raíz de ese COVID-19 se ha comprobado que hay más eficiencia en la administración de justicia que con los expedientes físicos o con la presencia física de las personas a diligencias, tanto desde el punto de vista civil, penal, familia, todo. Entonces quiere decir que se presentan nuevas alternativas, nuevos enfoques desde el punto de vista, podríamos hablarlo, laboral para el profesional. Sí, porque si toda la rama judicial, y ahí va un comercial para los directivos del programa, para la parte administrativa, de pronto, si en la rama judicial, no sé cuántos juzgados hay actualmente en todo el país, pero son muchísimos. Entonces, pensemos que siempre en cada uno de ellos debe haber un profesional en manejo de la información y archivística, que es lo más sensible en los procesos de generación de justicia. Entonces, ¿qué tal hacer convenios interinstitucionales con la rama judicial? La posibilidad de entrar a capacitar, no sé, en fin, con la escuela Rodrigo. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Pero eso tiene que ver con la cultura empresarial del siglo XX. Sigamos entonces. Y doy el comercial para, para el programa. Entonces ahora sí vamos a entrar a hablar específicamente de la creatividad. Entonces, ¿qué es la creatividad? Pues lo que hemos dicho anteriormente. Una habilidad mental que tenemos todos los seres humanos, para imaginar, que podemos decir soñar, imaginar, conceptualizar ideas nuevas y originales que podemos relacionar con cosas que ya existen y que pueden significar una mejora o una característica nueva de las que ya existen. Entonces, es como darle la creatividad en términos de valor agregado, es como darle un valor adicional a un proceso. Cuando hablamos de una mejora o una característica, es diferenciarla. Si estamos hablando de un servicio o de un producto, es hacer cosas que lo hagan diferente a la hora de que se preste el servicio o a la hora que se consuma el producto. ¿Listo? Entonces, para tenerlo muy claro. Ahora, esa creatividad, esa habilidad mental que tenemos los seres humanos debe ser motivada, tiene que ser alimentada. O sea, si nosotros tenemos una mente pobre, difícilmente podemos tener una creatividad y crear cosas nuevas y originales. Ahora, ¿cómo cambiamos esa mentalidad o esa mentalidad pobre o esa mentalidad escasa? Pues tenemos que incentivar esa mente. ¿Y cómo se incentiva una mente pobre? Pues invertirle a la mente pobre. ¿Y cómo se invierte a una mente pobre? A ver, pensemos. Pues invirtiéndole en qué? En conocimiento, en formación profesional, en especializaciones, en maestría, en fin. Una mente pobre difícilmente puede generar nuevas y originales ideas si no invertimos en ella. ¿Listo? Entonces, ese es un llamado importante porque todos los procesos creativos, todos los que vimos ahora, como los romanos, Jesucristo, toda esta gente ahorita, Bill Gates, todos ellos que hicieron, tenían la habilidad mental de reconocer una necesidad y proporcionar la solución. ¿Listo? Entonces hablemos en ese orden de ideas de la capacidad creativa. Pues la capacidad creativa es un atributo nuevamente de todos ser humanos. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. No es algo que lo que decía ahora, no es que sea exclusivamente de unos o de otros, de los blancos, bueno, dije, no, todos la tenemos. Y todos tenemos que aprovecharlo. Obviamente, aquí está la diferencia, con diferentes estilos, niveles y formas. O con esto, según la orientación ¿qué? Profesional o de conocimiento. También es muy importante el esfuerzo. O sea, ¿qué le vamos a ofrecer o qué ganas le vamos vamos a incurrir en esa capacidad creativa? Obviamente el interés y la preparación que estábamos hablando ahora cuando pasamos de una mente, digámoslo así, pobre, escasa, a una mente muy bien preparada. Ahora, muy importante, generalmente, ¿por qué fracasan los emprendimientos o por qué las ideas, hay muy buenas ideas creativas y no surgen? Porque nos quedamos en la idea y no seguimos al paso siguiente que vamos a hablar ahora, que es la innovación. Entonces, dice aquí que una persona creativa sugiere una idea, pero sí, la idea es muy buena, es muy creativa, es totalmente diferente. Pero también de la mano se determina qué implica esa o llevar a cabo esa idea creativa, su ejecución, qué actividades la componen, cuáles son los costos, los recursos, el tiempo, la gente, los riesgos. En eso sí quiero hacer de pronto mencionar un ejemplo de los proyectos o de las ideas de negocio que me presentan en la asignatura. Entonces, fácilmente me pueden decir, no, lo que pasa es que nosotros vamos a prestar unos servicios
de digitalización y archivística totalmente diferentes. ¿En qué se basa su diferenciación? Se basa en que lo vamos a prestar puerta a puerta. Sí, entonces nosotros vamos a ir hasta la puerta de donde se genera la información, donde se generan los archivos, llámese en empresas o llámese en personas. Ahora voy a hablar un poquito de las personas y de las empresas, porque hay una diferencia grande. Entonces, sí, pero ustedes o no se tienen en cuenta, solamente se tiene en cuenta esa idea creativa. Pero ¿cuánto implica la ejecución de esa idea creativa? De ir hasta allá, desplazarme hasta la puerta o la bodega de mi generador de mi materia prima, como es la información que yo voy a procesar, ¿cierto? Entonces, no tenemos en cuenta qué implica su ejecución y las actividades que la componen adicionalmente. Ojo con esto, los costos de desplazamiento, los costos de llevarnos una tecnología, una infraestructura ya para poder prestar el servicio. El tiempo de los desplazamientos ya van a ser superiores a los que se tenía en mi planta o en mis oficinas. La gente, cuántas personas requiero para poder prestar este servicio. Y los riesgos involucrados en su ejecución. Un riesgo inherente en los desplazamientos, unos riesgos adicionales. Entonces, ese tipo digámoslo así, de elementos que se deben tener en cuenta, que se generan cuando hay una nueva idea o una idea creativa, van de la mano al tema que vamos a ver ahora, que es bueno, es la innovación, pero antes de la innovación, que me adelanté un poco, hay que borrar de pronto de nuestra cabeza, hay unas expresiones que van en contra de nuestra capacidad creativa, van en contra de pronto de nuestra creatividad. Entonces, vamos a leerlas. Entonces, vamos a ver unas expresiones que debemos quitar. Imposible, es imposible. ¿Qué hay imposible? Yo pregunto, ¿qué hay imposible? No es posible. Todo es posible. Todo es posible cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos la información. Es imposible para las mentes que, como les decía ahora, las mentes pobres, que siempre están viendo las cosas imposibles, se están autocompadeciendo, están siempre justificándose. Para ese tipo de mentes es imposible. Yo pienso que si estamos en una formación profesional, estamos adquiriendo conocimientos, hombre, para todos nosotros todo debe ser posible. Todo debe ser posible. Otra frase o una expresión que tiene que salir de nuestras cabezas, porque es como si nos hubieran programado con ese tipo de frases. Está por fuera de la lógica. Pero si lo hacemos todo con la lógica, entonces ¿cómo vamos a crear cosas diferentes? ¿Cierto? Porque entonces la lógica nos va a encasillar, porque la lógica nos va a decir, vean, lógicamente esto es así. Bueno, si hubiéramos quedado en lo de la lógica de hace 2 siglos no es la misma ahora. Pues, pensémoslo de esa forma. Es también por el diablo. En otras regiones del país podrían cambiar diablo por otras cosas. Ustedes ya miran a ver cómo se ajusta a su regionalismo, pero ese ni por el diablo es como, no, yo no lo hago, no voy más allá, me quedo aquí, me siento, me cimento en un sitio y hasta ahí es, no más. Esta tiene que ver con la anterior, que sea realista y lógico, o sea, que me están diciendo no sueñe, no tenga creatividad, pues tiene que pisarse. No. Hombre, de esa lluvia de ideas, de esa creatividad, es que deben surgir las nuevas propuestas. Otra frase muy coloquial, muy regional, no le busques 5 patas al gato. No se meta en cosas de qué tal esta, no se meta en cosas desconocidas. Y entonces, ¿cómo vamos a desarrollar investigación y desarrollo si no vamos a experimentar nuevas cosas? ¿Y qué tal esta? No se puede, no tiene solución. No se puede, no tiene solución. Pues a mí desde muy pequeño, hasta los viejos nos dicen, lo único que no tiene solución, ¿qué es? Ustedes ya saben, de resto, todo tiene solución. Mantenga la tradición, sea convencional. Si mantenemos la tradición, entonces tenemos que seguir pensando como pensaron nuestros padres, nuestros abuelos y que ya está llamado a recordar. Nos formamos profesionalmente para ser empleados. Entonces la tradición es que nos pasamos unos años en la universidad siempre con la meta de buscar trabajo. Y el entorno mundial nos está diciendo que no, que la gente se está preparando ahora no para ser empleados,
se está preparando para ser empresarios. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Porque tenemos que, así nosotros tengamos en este momento un trabajo estable, podemos decir una vinculación laboral estable con la empresa, ¿quién nos garantiza que esa vinculación va a ser hasta que nos pensionemos o que tengamos una seguridad para nuestra vejez? Difícilmente no lo vamos a encontrar. ¿Qué pasa si tenemos otra opción? ¿Qué pasa si diversificamos ese riesgo de tener todos los huevos en una canasta? Recuerden el adagio de los abuelos, no ponga todos los huevos en la canasta porque ¿qué pasa? Entonces, si yo tengo mi emprendimiento, si yo tengo unas ideas creativas y las desarrollo paralelamente con mi trabajo, con mis actividades, pues realmente lo que voy a hacer es diversificar. Realmente lo que voy a hacer es estar en una tranquilidad emocional, una tranquilidad, digámoslo, financiera y económica superior a la que van a tener las personas que dependen única y exclusivamente de un puesto de trabajo. Entonces, siguiendo con nuestra idea de la importancia de la creatividad, la innovación y el emprendimiento, pues llegamos a este aspecto que es la innovación. ¿Qué es la innovación? Lo que es, me adelanté un poco ahora y les dije, pues, consiste en materializar la idea creativa en un bien o en un servicio. Ojo con esto, que se distinga o diferencie de los demás, de los demás. Entonces también podríamos decir que la innovación establece las ventajas competitivas y por ello es el alma de todo proceso empresarial. Ojo con esta frase, hombre, no me quiero en la presentación, pero es importante. La innovación establece las ventajas competitivas y por ello es el alma de todo proceso empresarial. Los que conocemos las teorías de comercio, las teorías económicas de 1800, con Adam Smith, David Ricardo, tenemos claro que la ventaja competitiva y las ventajas comparativas estaban relegadas solamente a los costos de producción. Y mire cómo ha cambiado esto. Ya no son ni siquiera los costos de producción, ni la ubicación, ni la disponibilidad de los recursos. Estamos hablando de que la innovación establece las ventajas competitivas de las nuevas empresas, de las gacelas que estaba hablando. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar hay una derivación, podríamos decirlo así, hay una derivación en la innovación y actualmente se denomina innovación disruptiva. Entonces, la innovación disruptiva es aquella que tiene como consecuencia cambios contundentes, transformación total de un sector industrial o empresarial. Entonces, ahí vemos unos. Entonces, cambios contundentes. Entonces, todos estos cambios pues son de finales del siglo pasado y todo lo que llevamos de esto y lo que se viene, ¿no? Porque la tecnología y nuestros nuevos, digamos decir, paquetes, plataformas, servicios que nos están ofreciendo, pues van obviamente innovándose. Entonces tenemos la telefonía celular, que ya no debería denominarse telefonía, porque la telefonía inicialmente fue concebida para la comunicación voz y obviamente ya lo que menos usamos de teléfono es la voz. Pero pues ahí está la telefonía celular, tenemos las plataformas de transporte, a nivel mundial han tenido un éxito tremendo, por más que han tenido en muchos países, por decirlo así, complicaciones del tipo desde el punto de vista legal, como aquí en Colombia, con los taxistas y todo, es una realidad. Y cuando empezaron a, por lo menos a estigmatizar a Uber de que era un transporte ilegal, pues ¿cuál fue la reacción del mercado? La reacción del mercado fue crear cientos de plataformas de la misma naturaleza. Vemos aquí las plataformas que tenemos de entretenimiento, diversión, por llamarlo así. Listo, entonces ese tipo de nuevas cambios contundentes en la forma, pues estas plataformas acabaron con los alquileres de películas, han afectado también las salas de cine, la creación de nuevas salas en las ciudades, porque pues tenemos ahorita el acceso a muchos contenidos.
muchísimos, más aún pues con el desarrollo también de la pandemia. Entonces, en esas innovaciones, dentro del desarrollo de la innovación, entonces lo que decíamos ahora, entonces es el alma de todo proceso empresarial. Entonces, como es el alma de todo proceso empresarial, tenemos que tener claridad sobre las diferencias que hay entre creatividad, invención e innovación. La creatividad tenemos claro, capacidad de generar ideas útiles, obviamente, alcanzables y originales. La invención, obviamente, pues, cuando hablamos de invención, es un invento. Se relaciona con el desarrollo y la materialización de una idea creativa, pero que universalmente sea nueva. Un prototipo de algo, un modelo, un concepto, una idea. Es volver realidad el acto creativo y materializándolo, ¿sí? Entonces vamos a ver como un producto, un servicio totalmente nuevo. Entonces la innovación opera sobre los actos creativos en general, sean inventos o no sean inventos, porque muchos de las ideas creativas son mejoramientos de lo que ya existe. Entonces, es el proceso mediante el cual estos prototipos o modelos, conceptos o ideas se integran al mercado y se ofrecen como bienes para ser adquiridos, como bienes o servicios. Pero de la forma, la innovación es el mecanismo, es el vehículo por el cual la idea creativa va a llegar a dónde? Al mercado. ¿Listo? Sigamos. Y tenemos por acá el emprendimiento, que no es menos importante. Yo pienso que es la forma de la ejecución. El emprendimiento es la ejecución de esa idea creativa, llevar a cabo el proceso de innovación. Entonces dice que el emprendimiento es el proceso innovador de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio que requiere estar dispuesto a tomar riesgos relacionados con el tiempo, dinero, trabajo duro y gran esfuerzo. O con esto, trabajo duro y gran esfuerzo. Entonces emprender no es fácil. Emprender, la persona que tenga en su mente que es que yo tengo una idea de emprendimiento porque estoy cansado de trabajar, no quiero trabajar más. Fácilmente, me lo digo, querido amigo o querida amiga, no lo haga, porque va a ser un fracaso. Los emprendimientos, y lo podemos ver, tenemos experiencias de emprendimiento, requieren dedicación, requieren trabajo duro y requieren de un gran esfuerzo. Entonces, hoy en día vemos en América Latina muchos emprendimientos, muchos emprendimientos, aquí en Colombia, pero hay un problema con esa tendencia emprendedora, que estamos en la informalidad. Muchos emprendimientos no pasan de ser emprendimientos informales. Entonces nos conformamos con quedarnos ahí. Entonces tenemos unos ingresos de pronto buenos, no tan buenos, pero tenemos ahí nos conformamos un poco y no le damos ese empuje, ese esfuerzo adicional que debe tomar ese emprendimiento para convertirse que una empresa legal, una empresa que pueda contratar con el Estado, una empresa que pueda ofrecer servicios, una empresa que pueda facturar, que pueda, en fin, que tenga una aceptación a nivel general del mercado. Entonces, aquí hay un llamado, pues como una observación clara para los estudiantes, para todos los estudiantes del programa, y los que especialmente han pasado por la asignatura de la creatividad empresarial, es que siempre estamos hablando de emprendimiento, de ideas de negocio, de prestar servicios a empresas. Sí, siempre estamos pensando en prestar servicios a empresas. Yo me hago una pregunta, ¿por qué no pensamos en prestar servicios a personas? ¿Cuántos profesionales de diferentes áreas manejan unos volúmenes de información, manejan una cantidad de volúmenes de archivo que es considerable para poder ofrecerles unos servicios especializados? Ojo con eso. Yo tengo que detectar qué necesita ese profesional. Un ejemplo, se me viene a la mente. Un médico que trabaja en Polsanitas, en la 9PS, en Comeva, y hoy está en una clínica, mañana está en otra, mañana está ahí, factura aquí, factura allá, y llega el fin de mes y eso es un desorden. Pensemos en los abogados, pensemos en ingenieros que manejan cantidad de información
y que cada uno tiene necesidades diferentes de administrar y manejo de información y de consolidar esa información. En fin, dentro de ese emprendimiento, pues obviamente ustedes pueden ver ahí una cantidad de logos, de nombres, de entidades tanto públicas como privadas e igualmente ONGs que apoyan y fomentan el emprendimiento en Colombia. De las más relevantes, obviamente aquí estamos unas del orden nacional, hay unas del orden regional, pero lo que se ha visto en los últimos años, desde el año 2010 para acá más o menos, es que casi todos los municipios de Colombia, en sus planes de desarrollo tienen designado un fondo, un rubro presupuestal para ayudar o fomentar el emprendimiento en esos municipios. También válido. De los más importantes aquí, pues podríamos decir que está eh, Impulsa Colombia, que fue creado por la nueva ley del 2020. Tenemos a Cultura Bancoldes, que es el banco, desde mi punto de vista financiero, es un banco para propuestas tanto de comercio exterior como importaciones, exportaciones, alianzas estratégicas, la que sea. Teniendo en cuenta el perfil que veía ahora del profesional en Silva, pues porque tiene la capacidad, tiene el conocimiento de las legislaciones de otros países. ¿Por qué no ofrecer? También me llama la atención, ¿por qué no ofrecer nuestros servicios a nivel internacional? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué quedarnos siempre aquí? Eso quería llamar también la atención. ¿Por qué pensar solamente que Colombia o nuestra ciudad o nuestro departamento es nuestro mercado? Muchas empresas, lo conozco porque lo manejábamos en el sector de exportaciones, nacen para los mercados extranjeros. Incluso hay muchas empresas que trabajan aquí en Colombia, obviamente pueden estar ubicadas en zonas francas, como zonas francas de servicios, como la zona franca de Occidente y la zona franca de América, que queda cerca aquí de Cali, que están especializadas en servicios. Y esas zonas francas, pues obviamente tienen unas ventajas tributarias, contables para las empresas, pero en cualquier momento es válido, es muy válido crear empresas de manejo de información que atiendan mercados foráneos. Por eso también estaba dentro de la justificación. Aquí sí tenemos un rezago tremendo del marco legal del emprendimiento. Tremendo. Nosotros somos muy buenos para exigir, pero muy malos para legislar. Entonces se le exige a la academia, se le exige al empresario, se le exige a todo el mundo, pero pues si vemos, la única ley general de impulso del emprendimiento de Colombia se promulgó el 31 de diciembre de 2020, cumplir un añito. El resto de leyes que vemos ahí, pues la ley 1014 del 2006 dice fomento a la cultura empresarial, pero no era nada, era solamente como un saludo a la bandera, no servía para absolutamente nada. La 1429 del 2010, entonces era para que las empresas contrataran a gente joven, ¿cierto? Generación de empleo para formalización y generación de empleo en las empresas nuevas. La 1780 es la promoción del empleo y el emprendimiento juvenil, ¿cierto? Entonces, empleo juvenil y emprendimiento juvenil empezaron a darnos ayudas por medio del SENA. Y ese tipo de ayudas era más de acompañamiento y obviamente desde el punto de vista financiero. Ahora, con la ley 2069 del 31 de diciembre, apenas, díganlo muy bien, apenas se legisla en Colombia respecto al emprendimiento, impulso al emprendimiento. O sea, estamos hablando de algo relativamente muy nuevo en Colombia, pero que en otros países nos llevan años luz. Nos llevan años luz, como en Norteamérica, Centroamérica, países como México, Brasil. Perú nos lleva una ventaja grande, Chile nos lleva una ventaja grande, ni hablar de Europa. Entonces, sí, bien, el marco legal, el marco legislativo es muy reciente, pues bueno, eso no nos puede menguar el compromiso que tenemos, compromiso, digámoslo así, como profesionales, como emprendedores, de tratar de generar esas ideas, de esos planes de empresa que, hombre, van a redundar al beneficio no solamente de mis ingresos, de mi familia, sino voy a generar nuevas fuentes de trabajo. Y eso es lo que necesita el país en este momento.
tenemos niveles de desempleo altísimos, más que todo desde el punto de vista del empleo, del primer empleo, ¿no? El empleo juvenil, por llamarlo así. Sigamos. Yo pregunto si de pronto hasta aquí hay, porque vamos a ya ingresar a hablar de unos desafíos. Vamos a hacerlo ya, pues hablar de los desafíos del siglo XXI. Vamos a hablar de una cuestión de la globalización y todos estos temas que hablan ahí de los desafíos del siglo XXI, de la sociedad, pues son elementos realmente de la globalización económica. A excepción de pronto, incluso el COVID ya se globalizó, entonces también entra el COVID ahí. Entonces yo la pregunta mía es si de pronto, hasta el momento, de pronto antes de entrar a esos desafíos, de pronto hay una pregunta, de pronto tienen algunas sugerencias, no sé, de pronto se me viene eso a la mente. Quisiera escucharlo de pronto. ¿Hay alguien que quiera compartir algo? Asumo que todo va bien, sí, por favor me confirman al menos que sí vamos bien, sí se están desarrollando bien los temas. Sí, profe, vamos muy bien. Adelante. Ahorita Ah, pasamos a la sección de las preguntas. No hay bueno, problema. listo, perfecto. Entonces Bueno, muchas gracias. esa era la pregunta que tenía. Sigamos entonces con la presentación. Ahora nos vamos a concentrar, ahora ya tenemos claridad desde el punto de vista de los antecedentes de la creación de la innovación, que no es algo nuevo, es algo que el ser humano lo tiene, luego repito, desde el Homo sapiens, y de ahí para adelante, inclusive podríamos hablar de antes. Entonces, ya tenemos los conceptos claros de innovación, creatividad y emprendimiento. Creo que los tenemos claros, ¿no? De todas formas, yo les comparto esta presentación, no dejen de olvidar. Bien, entonces vamos a hablar qué influyen estos elementos a los desafíos que nos trae este siglo. Desafíos que cuando los planteaban los autores pensábamos que iban a ser del 2030 hacia 2050, pero vemos que estamos en el 2021 y esos desafíos todos se han vuelto realidad. Entonces, esos desafíos que los autores habían programado de pronto, que habían proyectado, que llegaran dentro de 20, 30 años, pues los tenemos ya aquí, son una realidad. Entonces, sigamos con la presentación y vamos con eso. Desafíos del siglo XXI. Iniciamos con tener claridad qué es la globalización. Entonces, globalización. Este es un concepto corto. Yo creo que casi todos tenemos nociones de qué es la globalización y vamos a segregarlo, pues obviamente vamos a desmenuzar más dentro de esas de los desafíos del siglo XXI, porque pues casi todos esos desafíos salen o se desprenden de la globalización. Entonces, digamos, globalización, dice conjunto de relaciones interdependientes que se amplían entre personas de diferentes partes de un mundo. Ojo, de un mundo, no hablas de países. Mundo que por casualidad está dividido en países, por casualidad, muy bien, por casualidad está dividido en países. Y se refiere también a la integración económica. Es que en muchas partes del mundo, como en la Unión Europea, lastimosamente aquí no lo podemos hacer. Una integración económica, política, social, para que esta región salga adelante, no como Colombia, sino como el bloque de Sudamérica. Miramos a Brasil, nos miramos a Argentina, Chile, que tienen diferentes recursos, diferentes competencias, diferentes competitividades, podríamos funcionar. Mire lo que pasó con un ejemplo de esta globalización, que es la cúspide actual de la globalización, que es la Unión Europea, ¿cierto? Y mire por esos conceptos de nacionalismo que incurrió el Reino Unido y quiso, perdón, salió el Brexit, ¿no? Eso es una realidad, el Brexit. Ellos se retiran de la Unión Europea, pero con unos costos altísimos. Es decir, estas economías o estos países no se han recuperado, este país, perdón, no se ha recuperado esa decisión de retirarse de la Unión Europea. O sea, ha sido más lo malo que por lo bueno volver a hacer, por decirlo, un país independiente y recuperar su moneda, que nunca la perdió, ¿no? Porque el cuento era ese que
un compromiso en que iban a empezar a introducir el euro en la Reino Unido, y uno lo hicieron y lo quisieron, y ellos siguieron consumiendo este. Pero, pues les repito, ha sido un costo altísimo para ese país. Entonces, ese es el llamado en este tipo de elementos de desafíos del siglo XXI. Entonces hablamos de una sociedad interconectada. Pues, la realidad es que podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de limitación, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de las personas, tienen una comunicación que, tiene una comunicación eficiente, tiene una comunicación confiable como la que estamos teniendo nosotros en este momento, estable, eficiente, pero no solamente aquí en Colombia, ni dentro de nuestros límites políticos. Tenemos comunicación de esta manera con cualquier parte del mundo. Eso obviamente ha creado unas ventajas comparativas para la labor logística. Los capitales, el dinero, capital, el dinero circulan de país en país por medios electrónicos. Los trabajos ya no es necesario que la persona, yo tenía los viajes, ¿recuerdan ustedes que, no tengo que ir a hacer un viaje porque voy a hacer una conferencia, voy a ir a hacer un viaje porque necesito hacer una asesoría, ¿no? Obviamente con la comunicación, entonces muchos trabajos se hacen de cualquier lugar del mundo. Nuestros proveedores se localizan en cualquier lugar del mundo. Entonces los consumidores tienen la posibilidad de adquirir productos de cualquier parte del mundo y, pues, obviamente, ayudados por esta sociedad interconectada, donde podemos comparar precios de cualquier parte del mundo, los servicios, los productos que nos ofrecen. Entonces, ese tipo de elementos de sociedad interconectada no solamente tiene que ser en una sola vía, de nosotros siempre como colombianos comprando, buscando, ¿por qué no cambiamos un poquito el chip y empezamos a qué? A ofrecer a esa sociedad interconectada, a ofrecer a esos mercados, a ofrecer nuestros servicios, a ofrecer nuestras ideas creativas, a ofrecer nuestra innovación. Ahora, siempre estamos pensando, no, pues en Colombia es muy difícil, que en Colombia crear empresas es complicado, y siempre estamos justificando, ¿cierto? Siempre tenemos una gran habilidad para justificar. Pero créame, si yo tengo una muy buena idea, yo la puedo vender, yo la puedo ofrecer a una empresa que en el mundo haga algo parecido a lo que yo estoy ofreciendo, y puedo ofrecer esos servicios que ellos están interesados, y ofrecérselos y hacer una negociación diferente. Esa es una idea creativa. Por lo menos hablar de un contrato de producción, llave en mano, podríamos hablar de una franquicia, ¿por qué no? De una licencia, un licenciamiento, de cualquier tipo de operación. Entonces, es cambiar como eso. Siempre estamos buscando dónde comprar, qué adquirir, qué nos ofrecen. Hombre, ¿por qué no vamos cambiando y siempre vamos a hacer los que también vamos a ofrecer? Vamos a ofrecer productos, vamos a ofrecer servicios. Entonces, todo este tipo de la sociedad interconectada ha contribuido al cambio en la composición de la fuerza de trabajo mundial. Entonces, esto es muy importante. La sociedad interconectada, ¿qué ha creado? O sea, un cambio en la composición de la fuerza del trabajo del mundo, fuerza laboral. Cada día más personas trabajan en el sector terciario de la economía. ¿Y qué hace el sector terciario de la economía? Manejando información. Pues. Entonces, en el mundo, no estoy diciendo en Colombia, en el mundo, entonces tenemos una cantidad de oportunidades de ofrecer que, si nosotros sabemos el manejo de la información, si somos profesionales del manejo, tenemos todas las competencias, y en el mundo cada día más personas trabajan en eso, tenemos muchas oportunidades. Sigamos, economías globalizadas. Ya no es posible hablar de la economía de un país, muy difícilmente podríamos decir que todos los países son independientes económicamente. Sabemos que los países, la gran mayoría, pertenecen al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. En el caso nuestro, pues para no irnos muy lejos, la OCDE, la que maneja nuestra economía, ya nosotros no. Aquí yo no sé para qué tenemos ministro de Hacienda o ministro
¿De qué manera? O el Banco de la República, ¿no? Es un mero burocracia. Nosotros la economía nos la maneja la OCDE, porque hicimos parte de ese club de países ricos. No sé por qué está Colombia ahí, no sé si nosotros, bueno, de pronto cualquiera de los que estamos aquí conectados consideramos que somos un país rico, rico en diversidad, eso sí es plausible. Bueno, sigamos. Ahora, dentro de esas economías globalizadas, tenemos que uno de los fuertes o el desarrollo de los acuerdos de libre comercio, las uniones aduaneras, las uniones económicas, políticas como la Unión Europea, pues han globalizado más la economía. La aceptación del dólar como una moneda global, tanto como el dólar, el euro, ya el yen japonés, el yuan chino, en fin, todo este tipo de elementos que son de aceptación mundial ha hecho que la economía pues, se globalice más y más. Obviamente de la mano con la posibilidad del flujo de capitales de manera tecnológica. Es tremendo. Ahora, ciencia y tecnología. ¿A qué tristeza? Qué tristeza que Colombia no invierta en ciencia y tecnología. Y más de, no, pues sí invertimos, ¿no? Si hay una cifrita por allá, para el presupuesto de la nación, una cifra insignificante comparada, ¿no? Comparada con los países que efectivamente invierten en ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología. Entonces, encontramos que estamos muy por debajo de Estados Unidos, estamos muy por debajo de los tigres asiáticos, estamos muy por debajo de China, estamos muy por debajo de Europa. Entonces, necesariamente eso es un llamado a atención. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, la inversión en ciencia y tecnología no es investigar y crear cosas nuevas, no solamente, tenemos que ver que, una pregunta, ¿cuántas universidades públicas se han creado, nuevas, ¿no? Nuevas universidades públicas se han creado en Colombia en los últimos 10 años? Teniendo en cuenta el crecimiento de la población, de la demanda, en fin, todas estas cosas, la demografía del país, en fin, la composición de la población. ¿Cuántas? No sé, yo de pronto la pregunta es ahí en general, si alguien sabe, pues, me podría colaborar, pero si se da ese número corresponsal a las necesidades del país, si corresponde, bueno, ahí dejo ese tipo de interrogantes. En 1997, finalizando el siglo pasado, entonces había que la velocidad de la ciencia y la tecnología estaba compuesta por 10 factores o 10 productos o 10 eh, elementos tecnológicos específicamente. Está compuesta por la electricidad, microprocesadores, computadores, ADN, teléfono móvil, internet, televisión, refrigeración y la visión. En la nueva lista del siglo XXI están las gacelas, empresas pequeñas que están a la vanguardia de todo lo de la ciencia y la tecnología, pues están desarrollando otro tipo de investigación. Y ese tipo de investigación está orientado a la ciencia de los materiales, oiga, computadores orgánicos, tecnología de reconocimiento, tecnología láser, realidad virtual, óptica, genómica, fotónica, inteligencia artificial, nanotecnología, polimeración, clonación, biometría, máquina de edición, encriptación, oceanografía, robótica, biónica, bioquímica, microtecnología, celdas de combustible, farmacología, nutrición, epidemiología, medicina, ergonomía, satélites, metalurgia, telemetría, microprocesadores, toda la tecnología inalámbrica, en fin, y aquí manejo de la información, ingeniería biomédica, en fin, una cantidad de investigación en estos temas y desarrollo que lastimosamente en nuestro país sí podríamos contar con los dedos de una mano y nos sobran en cuales realmente tenemos
un buen número de investigaciones de desarrollos tecnológicos. Entonces, ese tipo de investigaciones estarán en manos de quién? De las gacelas, de ese tipo de empresas. ¿Y esas gacelas dónde están? En los países que se invierten en ciencia y tecnología. Seguimos, aprender a aprender. ¿Qué es aprender a aprender? Pues obviamente que no nos podemos quedar que somos profesionales. Yo me gradué hace cuánto, 10 años. Ya, yo no quiero estudiar más. No me hables más de estudio, me quedo así, ya, producto terminado, ya. Estoy esperando nomás que llegue el certificado de función. No, si pensamos así, pues sí, seguramente nos va a llegar rápido el certificado de función. Seguramente. Estamos muy cerquita de eso. Porque aprender a aprender es que con la velocidad que tiene la sociedad en este momento, con el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico que hay, pues esto que nos obliga a todos nosotros a adquirir conocimiento, a mantenernos informados, que seamos actualizados y tenemos que ser modernizados aún actualmente en muy corto plazo. Entonces, estaba hablando de una educación continua, adquirir competencias, adquirir tecnología de manera continua. Hace unos años, hace mucho tiempo, fue considerado el conocimiento como un ornato, como algo especial en la sociedad, como un ítem de lujo. Ahora, el conocimiento ahora es el aspecto fundamental, el capital fundamental de cualquier economía. Dice, la productividad del conocimiento es la clave de la productividad de las empresas, de su fortaleza competitiva y del éxito económico. El conocimiento ha llegado a convertirse en la industria básica, la economía, los recursos centrales y esenciales para la producción. Aprender a aprender es que tenemos que tener un conocimiento continuo, no podemos quedarnos y ahora un producto terminado en que no queremos evolucionar. Bueno, vamos a ir, yo creo que ya están cansados, voy a ir más rápido de pronto con estos temas y si tenemos un poquito más de conocimiento. Demografía, pues no es un secreto, eso está claro a todas luces que teniendo en cuenta el nuevo desarrollo de las parejas, generalmente de las parejas y las dificultades que llegue consigo criar hijos, los costos de criar hijos, pues son cada vez menos los índices de fertilidad y la reducción de la fertilidad en el mundo. Porque las parejas conformadas entre hombres, pues no tienen ni entre mujeres. Pues eso es una nueva realidad del mundo actual. No solamente en Colombia, sino en el mundo actual. Estas relaciones del mismo sexo pues, no generan fertilidad, no generan nuevos nacimientos. Es que está pasando en el mundo. Pues súmele a eso lo que estoy hablando de que las personas no quieren, y los que se casan entre diferentes sexos, se casan, pues no quieren tener hijos por los costos, por la obligación, por muchas cosas. Entonces los índices de natalidad han bajado peligrosamente en ciertas partes del mundo, peligrosamente en Europa, peligrosamente inclusive en China, por políticas del primer hijo, por políticas que tomaron en los años 70, 60, seguramente la población era muy grande, pero ahorita, ¿qué va a pasar con China? Tiene alrededor de 1.500 millones de habitantes, cuando el 70% de su población sea vieja o superior a los 70 años. La población se envejece a nivel mundial. En un país, ¿cómo va a ser un país como China, como la India, para soportar una población tan vieja? ¿Listo? Entonces, eso es un problema que estamos enfrentando. Y eso ha generado, pues obviamente, los que migran. Gustavo, Señora. es que estamos escuchando muy bajito. Sí. No sé si al resto del auditorio también le pasa igual. Bueno, voy a subir de pronto. ¿Ahí me escucha mejor? Un poco mejor, sí, señor. Bueno, entonces retomo. Entonces, esa dificultad o ese desequilibrio entre los nacimientos y las muertes en todo el mundo, ¿no? Si estamos hablando desde el punto de vista mundial,
pues obviamente ha abierto una puerta, ha abierto un espectro a la migración, ¿cierto? La migración que se ha profundizado mucho en Europa, se ha profundizado mucho en Estados Unidos, obviamente, y esas migraciones temporales, que es un fenómeno nuevo aquí en Colombia. Antes los colombianos salían a Europa, salían a Estados Unidos y se quedaban ilegales o hacían sus trámites por allá para poder legalizar su, su estadía, pero ahorita estamos viendo que esa inmigración de colombianos es muy corta. Estamos hablando de que se van 6 meses o del tiempo que les permitan estar en esos países de manera legal, trabajan fuertemente ese tiempo, regresan, están aquí, vuelven y se van. Entonces, esos movimientos son bastante generalizados hoy en día para muchas regiones del país. Otro elemento, responsabilidad individual. Entonces, ¿qué pasa? Los estados que son inoperantes o que eran más inoperantes como el nuestro, y no solamente un problema de Colombia, sino en general de casi todos los países del mundo, pues los estados soltaron lo que no eran competitivos ni para lo que no eran buenos. Entonces empezaron a privatizar todo. Entonces empezaron a privatizar el servicio educativo, el servicio de salud, el servicio de pensiones, en fin, todo, la recreación. El Estado empezó a ¿qué? A privatizar. Entonces ya tenemos que empiezan a surgir que ese tipo de servicios, de prestación o lo que hacían las empresas estatales, queda en manos de quién? Del sector privado. Entonces el ser humano, o sea, generalmente todas las personas están frente de sus opciones de trabajo. Entonces está pasando, eso genera que estemos pensando, pasar de pensar siempre como empleados a pensar como empleadores o empresarios. ¿Por qué? Porque tenemos posibilidades, hay alternativas de generar ideas, de generar emprendimientos alcanzables. ¿Por qué? Porque los estados están dejando en manos o no tienen la cobertura necesaria para brindar o atender todas las necesidades de la población. ¿Listo? Entonces, en países como nosotros, en vías de desarrollo, también ese fenómeno es viral. Entonces, la tendencia es que en nuestros países ese tipo de fenómenos se vea eh, reflejado en la economía informal o en el rebusque. Listo. Empresas en el arte y la diversión. Pues esto es una realidad tremenda. Eso ha tenido un crecimiento muy significativo en los últimos 20 años. Las actividades artísticas, los conciertos, por decirlo así. El deporte. El deporte yo creo que es el mayor exponente de la globalización. No solamente el fútbol, ¿no? Si hablamos de fútbol, es la marca una de las más antiguas de la Tierra, la posición de marca, y todas estas cosas de marketing, pero no es solo el fútbol. Si miramos el ciclismo, si miramos el tenis, en fin, cantidad de actividades en el arte y la diversión. En el arte también y diversión también tenemos que encontramos el desarrollo de la industria cinematográfica a gran escala, tanto lo que ya conocíamos como nuevos países. La India es un productor, en este momento yo creo que está superando la producción cinematográfica de Estados Unidos, porque se están trasladando, ¿no? La globalización lo permite, se trasladan las grandes productoras de cine a la India, pues por costos, por bajos costos, facilidad de los recursos, menos legislación, menos control. Entonces, eso, eso favorece mucho a que estas empresas de arte y diversión hayan tenido un desarrollo importante. Otro elemento, los estilos de vida universal y nacionalismo cultural. Estilos de vida universal. Pues obviamente nosotros podemos, ese estilo de vida universal se ve reflejado en nuestro vestuario, por decirlo así, en lo que comemos. Antes comíamos el sancochito, los frijolitos, ahora no, ahora comemos taco, comida mexicana, comemos comida árabe, comemos, en fin, tenemos una posibilidad grande.
Seguimos con la edad de la biología. Esta edad de la biología es el desarrollo de nuestra investigación y desarrollo y de nuestros recursos. O sea, la edad de la biología es que qué disponibilidad tenemos de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos renovables y no renovables. Desarrollo sostenible, eso tiene que ver mucho con las energías muy amigables con el medio ambiente, con cualquier actividad tiene que ser amigable. Responsabilidad social y ética. Edward, que vayas a comprarle a papi, ve. Que la responsabilidad social y ética tiene que Lleva ver. la sombrilla. No, brilla no. Es Responsabilidad. que por ahí está abierto un micrófono. Le pedimos a la persona que se le abrió el micrófono que por favor lo cierre para que no interrumpamos a nuestro interlocutor. Entonces tenemos una responsabilidad social y ética. Responsabilidad social y ética, más que todo en nuestros países, es que nosotros tenemos que acabar de raíz con la corrupción. Eso está matando a nuestros países, no específicamente en América Latina. Esa es nuestra responsabilidad como profesionales y el desarrollo de ideas creativas, innovación y emprendimiento es que tenemos que aislarnos, tenemos que blindarnos de ese cáncer que es la corrupción. Otro elemento, el liderazgo femenino. Eso, o sea, tampoco es un secreto. Las mujeres dominan el mundo actualmente. Yo quisiera saber cuántas mujeres están conectadas y cuántos hombres. Ahí está. El liderazgo femenino se ve en todos los aspectos de la educación, del trabajo, de las empresarias y, de que decirlo claramente, están mejor preparadas actualmente que los hombres en general, en general. Y el COVID-19, hombre, esta pandemia que llegó para quedarse, que nos ha adelantado muchas cosas de los desafíos del siglo XXI. Lo que ha hecho es adelantarnos, llevarnos a utilizar por lo menos sociedades interconectadas más rápidamente, más ciencia y tecnología, concientizarnos de que hay muchas posibilidades del trabajo en casa, en fin, muchas cosas. Yo creo que me confirma si podemos ir dejando para el espacio para las preguntas. Yo quiero terminar aquí y voy muy rápido con el plan de empresa. Todo lo que hablamos anteriormente, innovación, ideas, crecimiento, creatividad, eso todo, y teniendo en cuenta todo el entorno que hay, todos los elementos que acabamos de ver, que obviamente exige el nuevo contexto mundial, el contexto nacional, el contexto regional. Entonces, eso todo lo tenemos que llevar a dónde? A desarrollar un plan de empresa. ¿Y qué permite ese plan de empresa? Pues, permite conocer en detalle el entorno en cómo va a funcionar esa empresa. Permite atraer a las personas que se requieran para el equipo. Permite hacer una evaluación real del potencial y la oportunidad empresarial. Y permite evaluar varios escenarios y varias estrategias de operación. También permite minimizar riesgos. Cuando yo tengo un plan de empresas bien desarrollado, lo que uso con ese plan de empresas es que puedo predecir lo que me puede pasar fácilmente en el futuro, puedo crear escenarios de situaciones que pueden llegar a pasar. ¿Listo? Otro elemento importante del plan de empresa es que siempre lo vamos a necesitar. Un plan de empresa bien desarrollado. Siempre lo vamos a necesitar. ¿Para qué? Para poder llevarlo ante quiénes, ante las entidades nacionales, entidades regionales que nos van a ayudar con el financiamiento, la financiación, nuestros socios estratégicos, nuestros clientes futuros. Entonces es muy importante desarrollar, obviamente, un plan de empresa. Entonces, ¿cuál es el error más contundente en la elaboración de un plan de empresa? No saber por qué se hace ni para qué se sirve. Profe Gustavo, ¿es el mismo plan de negocios? Sí, señora. Sí, plan de empresa es un plan de negocios, sí, señora. Sí, sí. Hacerlo solo para cumplir un requisito, pensar que es un documento cuyo destino es el archivo y pensar que es un documento académico y no un trabajo empresarial. Entonces, aquí, para terminar, como es un llamado de atención y una concientización a nuestros estudiantes. Cuando se les pide elaborar un plan de empresa, un perfil de idea de negocio, es lo mismo. Pero no pensemos que estamos perdiendo el tiempo y vamos a presentar algo por presentarlo, ¿no? Hombre, aprovechemos el tiempo, aprovechemos el conocimiento, aprovechemos la orientación de un docente que algo sabe de eso, alguito sabe. Por ahí como que se le dio alguna cosa y como que algo
hombre, saquémosle que se aproveche este profesor ahí, y aprovechemos y elaboremos algo que nos sirva de hoy en adelante, que nos sirva para qué, para diversificar nuestros riesgos como profesionales. Qué rico uno decir, salgo de la empresa, salgo graduado y salgo con una idea de empresa que ya está funcionando, que está muy posible que entre en marcha. Entonces, para terminar, los dejo con esa inquietud, los dejo con esa, y que esto haya sido una provocación tanto para docentes, para compañeros, para colegas, como para estudiantes, de que es muy posible, de que es muy posible desarrollar ideas creativas, con el fin de que se conviertan en proyectos, en planes de empresas, perfil de negocios alcanzables, realizables y lo más importante, obviamente, que sean rentables. Que tengan una excelente noche. Ah, pero bueno, dejamos abierto el espacio para las preguntas. Claro, profe. Yo quería pues, resaltar unos aspectos importantes de los que usted habló, como la creatividad, la innovación, tener como esa visión. Yo creo que también, como usted lo planteaba, esta época de pandemia ha propiciado muchos emprendimientos. Ha sido como un espacio interesante para muchos negocios que aprovecharon, por ejemplo, las pijamas en tiempo de pandemia. Justamente hablaba con una emprendedora estos días y me decía que era una locura porque la gente quería sentirse bien vestida en su casa, si no saliera, pero con pijamas, entonces, por ejemplo, allá le iba muy bien. Son cosas interesantes. Yo creo que a veces es ver un poco más allá y también ofrecer, mirar a ver qué es lo que ofrecen las otras empresas o los otros emprendimientos que venden lo que yo puedo vender, ya sea un bien o un servicio, y hacer ese factor diferencial. Completamente de acuerdo. Pero lo importante de pronto ahí es hacer énfasis en la formalización de esos emprendimientos. Eso sí es claro. No podemos quedarnos en la venta, de pronto no tener la posibilidad de ir un poquito más allá, de crear unos puestos de negocio, perdón, unos puestos de empleos dignos, con unos salarios dignos. Entonces, es pasar del emprendimiento muy, muy pequeño a un enfoque empresarial. Muy bien. ¿Hay alguna inquietud por parte de nuestro público? Sería muy interesante que participaran, que nos den sus aportes. Profesor, ¿usted siente que desde las universidades se incentiva el emprendimiento? Se hace lo posible porque debería haber lo que hablábamos en la presentación, de que de verdad que debería haber un compromiso del gobierno nacional en incentivar más ese tipo digamos así, de asignaturas de creatividad, porque es que nos quedamos, parece algo, esto es un requisito de ley, esto es una asignatura creativa empresarial, es algo de ley y los estudiantes lo ven así, la mayoría lo ven como relleno, lo vamos a hablar más claramente, lo ven como una asignatura para cumplir y no la ven como una gran oportunidad para generar su propio futuro, o sea, que nos quedamos cortos en eso, pero de la mano con eso viene de que el gobierno nacional debe acercarse un poco a las instituciones educativas, tanto de orden tecnológico y superiores, para brindarles que más recursos para la investigación y desarrollo, para que esas ideas creativas sean orientadas a esos nuevos elementos que yo hablé ahora, la biotecnología, la ergonomía, bueno, en fin, todas estas cosas que discriminamos ahora una por una, que generan ideas nuevas que podamos consolidarnos nosotros de alguna manera algún día en gacelas a nivel mundial. Muy bien, profe. Por acá la profesora Patricia Villegas pues agradece su presentación. Dice, en nuestro programa, ¿cuál es la caracterización de los intereses de los estudiantes que cursan el espacio académico de creatividad empresarial? Bueno, El programa de ciencia de la información. sí, a ver, los intereses de ellos de pronto es conocer, más que todo están relacionados en conocer qué tipo de entidades del orden nacional, del orden regional pueden llegar a ayudarles a realizar
de pronto acompañar sus ideas de negocio. Pero sí hay una gran, para decirlo así, hay un, ¿cómo lo podríamos determinar? Sí falta de pronto, no sé si es de pronto una colaboración más dentro de con el respeto de los profesores que están aquí, de las asignaturas, a darle la importancia y la relevancia que tiene que todos nuestros conocimientos adquiridos, toda nuestra formación profesional, tiene que tener un producto final. Y nuestro producto final hoy en día, por las exigencias internacionales, por nuestro entorno, no puede ser estar esperando que nos den un puesto de trabajo, a estar andando con una hoja de vida detrás de cosas, porque somos profesionales, somos personas que tenemos un conocimiento, que hemos adquirido tecnología de nuestra formación. Entonces, sí es como concientizarnos de que ahí es donde tenemos que ir, porque es que no podemos, o sea, mientras el mundo está pensando, está direccionándose a otro lado, nosotros seguir pensando en que nos estamos capacitando para buscar empleo. Entonces, eso sí hay que tenerlo como muy claro y pediría yo como esa colaboración, porque sí veo mucha apatía, es muy difícil tratar de que los estudiantes crean cosas innovadoras, uno les sugiere, vea, ¿por qué no miran la colaboración empresarial? ¿Por qué no diversifiquen las formas de creatividad, no solamente inventar, miren qué posibilidades tienen en ofrecer sus productos o ser más que todo servicios, en este caso, a lo que le hablábamos ahora, no solamente empresas, hay mucho mercado gigante en el manejo de la información para personas, personas que manejan cantidad de información profesionales de diferentes áreas. Bien, Buenas noches. profe. Sí, adelante. Ah, profe Gustavo, bueno, yo quiero agradecerle. Yo soy estudiante de octavo semestre y tuve la oportunidad de ver su materia el semestre pasado. Digamos que mi aporte es más como que fue súper, eh, como que aportó mucho a mi vida el proyecto en su materia. Sin embargo, pienso que a nosotros ahorita en esta carrera, pues nos hace falta como, ¿cómo lo diría yo? Enfocarnos un poco más en esta nueva revolución 4.0 que ya invade el mundo y que es pura tecnología, ¿no? Digamos que yo haciendo mi proyecto con su materia el semestre pasado, pues digamos que investigué mucho, hice una propuesta muy chévere, pero digamos que ya aterrizarla a la realidad es un poco duro porque a veces uno no tiene los conocimientos, por ejemplo, en temas económicos, de presupuestos, de planeación, y a veces siento que en esta carrera están como muy superficiales, ¿sí? Por ejemplo, ahorita nosotros deberíamos profundizar mucho más en estas tecnologías de la información, porque si bien nosotros vemos materias como análisis de la información y administración y formación de usuarios y ese tipo de cosas, siento que a veces nos falta más la parte tecnológica. Digamos que yo voy en octavo y de estos temas tecnológicos solo hemos visto una parte como de sistemas digitales. Y bueno, yo quise hacer un proyecto como con temas de digitalización en archivos, porque ese es mi fuerte, pero a veces como que cuando uno quiere aterrizar las ideas, ahí se queda como corto, a veces no solo por los recursos económicos, sino porque a veces cuando uno no tiene la experiencia, como que hace falta un conocimiento más sólido de cómo uno estructura todas esas ideas que tiene en su cabeza para ya pues ponerlas sobre tierra. Entonces es más como una sugerencia, siento que como que nos ha hecho un poco más falta de temas tecnológicos, más charlas como esta. De verdad que yo los felicito porque sería tan chévere que no solo en su carrera de emprendimiento, y de hecho la profe Marta también hace sus charlas, que eso me encantó en sus materias, pero no todos los docentes lo hacen. Entonces, digamos que si un alumno lo propone y como no hay foro, no hay foro, entonces no se hace la charla. Y pues a veces el autoaprendizaje, si bien es algo que uno lo logra con disciplina, pues es complicado cuando no tiene como uno esa experiencia de ustedes, los docentes, que una cosa es que yo lea mis libros y mis guías,
a que usted me esté hablando desde su experiencia y eso es súper enriquecedor. Entonces, mi aporte es más como una invitación a que se generen más eventos de este tipo y nosotros pues podamos aprender de sus experiencias y esto nos va a servir para la vida profesional un montón. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por sus palabras alentadoras. Mire, hay respecto a lo que mencionó ahora, de que no tienen experiencia en ciertos aspectos, la parte financiera, la parte de cómo se ejecuta. No olvidemos que, y de pronto se me pasó en la conferencia, es que cuando nosotros tenemos una idea creativa, innovadora, hombre, no hay necesidad de hacerlo solos. No podemos pensar que todo lo sabemos. Y entonces ahí donde están estos organismos, tanto del orden nacional y regional, que nos pueden dar una mano importante desde el punto de vista administrativo, financiero, que nos ayuden a construir en lo que no somos muy fuertes. Pues tengamos eso en cuenta también, que eso es una gran ayuda, que dentro de lo poquito que tenemos aquí en Colombia, ojo que tenemos respecto a las instituciones que ayudan al emprendimiento, como lo vimos ahora que solamente en el 2020 es que se crean este tipo de instituciones, digámoslo desde un punto de vista seriamente en Colombia. Entonces, aprovechemos lo poco que tenemos y trabajemos con lo que hay. Y pues obviamente la institución educativa, la universidad, tendrá que hacer esfuerzos un poquito más específicos respecto a lo que usted plantea. Muchas gracias, profe. Por acá nos pregunta Luz Amparo, dice, ¿usted podría asesorar la creación de empresa de un estudiante? Sí, efectivamente sí, se puede, claro, desde el punto de vista, yo me centro mucho en la parte administrativa, económica y legal. Ahora, de pronto no tengo mucho, pero sí muchos profesores me podrían ayudar desde el punto de vista de la de lo que estamos hablando aquí, de la ciencia de la información y archivística, porque pues, mis especialidades van por otro lado, ¿no? De pronto la parte económica, la parte administrativa, la parte legal, pero sí, en ese aspecto no hay ningún problema. Con la ayuda, o de hacer, repito, o de personas que tengan un conocimiento más amplio respecto al tema exacto, si es de archivos, si es de manejo de información, con mucho gusto. Muchas gracias, profe Gustavo, por sus aportes, que son bien importantes. También, pues nuevamente nos agradecen a través del chat, manifestando una conferencia bastante interesante, con una exposición muy nutrida, creo que abarcó diferentes tópicos sobre el emprendimiento y más en esta época, pues que digamos que no es que esté de moda, sino que se hace también una obligación tener otras alternativas, tener otras opciones de vida. Bueno, nos preguntan que si las memorias son remitidas al correo electrónico, profesora Alejandra, ¿podemos enviarlas? Pues yo no tengo problema, yo las comparto con Listo. la propia Alejandra, se las comparto para que ella Listo, profe. Claro que sí. Entonces estaremos enviándoles las memorias o la presentación que el profe muy juiciosamente nos preparó para el día de hoy. Profesor Gustavo, un gusto haber compartido con usted en esta tarde, hablando de un tema tan pertinente como es el emprendimiento, poderlo ver desde diferentes aristas, poder comprender muchas situaciones y también entender que hay muchas posibilidades para innovar, para usar nuestra creatividad y para hacer también nuestro aporte a la sociedad. Me parece muy importante lo que se manifiesta de la formalización, de que realmente puedan crecer como empresas, puedan formalizarse, también así de ese modo generar empleos y construir entre todos este país, que podamos seguir adelante. No, realmente es con mucho gusto, fue con mucho entusiasmo hacer esta presentación, compartir con ustedes y ojalá haya cumplido el objetivo de generar en cada uno de los participantes o sembrar un poquito esa semilla de la creatividad y de la posibilidad que tenemos todos y cada uno de los participantes de esta charla de generar realmente
ideas creativas y posibilidades de nuestros propios negocios, como dije ahora, productivos, realizables, alcanzables y rentables. Bueno, yo creo que ya me despido de todos. Un abrazo gigante y gracias por la atención. Igualmente para usted, a nuestros asistentes, a la directora, a los docentes, los estudiantes, los egresados que nos han acompañado en esta serie de webinars, en estas exposiciones que son muy importantes tanto para el programa como para que cambiemos la forma de ver diferentes temas en el programa y participemos y estemos un poco más cerca. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Profe,